El gobierno de Petro se movió fuertemente aquí en la plenaria del Senado para conseguirle votos a Honorio Enríquez, al candidato del Centro Democrático, con el propósito de presentar como un golpe mediático a Abelardo de las Prellas el resultado de que no hubiera ganado de Luque la presidencia. Pero sí hubo un acuerdo muy claro, muy explícito entre Uribe y Petro directamente. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia aquí en Ike.com. Hoy me encuentro acá con Jennifer Pedraza. Ella es senadora de la República y además es la congresista más joven que asume el foro de esta periódica. Muchas gracias por estar aquí. Hola, un saludo para toda la audiencia de Ike. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí hoy desde la plenaria del Senado a punto de iniciar nuestra primera sesión real, formal, del Senado de la República, y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este nuevo periodo inició con la sorpresiva elección de Honorio Enríquez en la presidencia del Senado. Digo sorpresiva porque contó con el apoyo del Pacto Histórico y del Centro Democrático, dos partidos que han sido adversarios políticos. Muchas personas hablaron de una alianza, de un acuerdo bajo la mesa, otras personas simplemente dijeron que fue una coincidencia circunstancial. ¿Cuál es su lectura de la elección del nuevo presidente del Senado? Para mí lo que está ocurriendo en este momento es que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha querido presentarse como el único proyecto político de derecha viable en Colombia, y haciéndolo ha decidido mostrarle los dientes al Centro Democrático. Un partido, obviamente yo digamos que con este espectro político tengo muchas diferencias con ambos partidos, y sin embargo lo que vimos acá fue un acto como de lucha del Centro Democrático por lo que ellos creen que merecen, que es la presidencia del Senado de la República. Pero francamente yo no creo que esa diferencia o esa tensión entre Abelardo y Uribe se concrete en otras batallas. Es decir, me parece que ya la presidencia ganada en Honorio, en el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. También fue muy raro para mí ver al Pacto Histórico votar por el candidato del Centro Democrático. En mi caso, pues yo tomé la decisión de votar en blanco en esta elección de presidente del Senado de la República, porque lamentablemente considero que ambas opciones van a permitirle un control muy importante a Abelardo de la Espriella del Congreso. Y ojalá no fuese así, pero pues ellos incluso ya expidieron un comunicado el día de la segunda vuelta presidencial. La campaña de Abelardo de la Espriella expidió un comunicado diciendo que más o menos el Congreso tenía que aprobarle las leyes de la República al presidente electo Abelardo de la Espriella, que porque él tenía la mayoría de la voluntad popular. Lo mismo que decía el presidente Gustavo Petro cuando apelaba a este argumento diciendo que el Congreso no podía hundirle una ley, que porque a él lo respaldaba el pueblo. Entonces aquí lo que vale la pena que tengamos presente es que el Congreso de la República tiene que ser una rama independiente, autónoma, a veces incluso molesta, porque obvio, aquí vamos a hacer control político, gane el presidente que gane. Así hubiera ganado Sergio Fajardo, que fue mi candidato presidencial, pues este Congreso tendría que estar haciéndole control político. ¿Cree que hubo una alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático o un acuerdo bajo la mesa para llegar a esta elección o simplemente fue como la coincidencia del momento? No, sí hubo un acuerdo muy claro entre directamente Petro y Uribe. El gobierno de Petro se movió fuertemente aquí en la plenaria del Senado para conseguirle votos a Honorio Enríquez, al candidato del Centro Democrático, con el propósito de presentar como un golpe mediático a Abelardo de las Prellas el resultado de que no hubiera ganado de Luque la presidencia. Pero sí hubo un acuerdo muy claro, muy explícito entre Uribe y Petro directamente, que les permitió pues conseguir las mayorías, porque recordemos que el Pacto Histórico tiene 26 senadores, 2 senadores aparte que son bastante aliados del pacto, más los 17 del Centro Democrático, más algunos senadores de la Alianza Verde que también son muy cercanos al presidente Petro. Entonces yo pienso que esa alianza es muy clara, muy concreta, política, sí existió, en términos de poner un presidente del Senado que no fuese el que quería el presidente electo Abelardo de la Espriella. Que implique otras cosas, yo francamente no lo veo. Es decir, aquí lo que realmente yo les diría a los del Pacto Histórico es que duraron 4 años diciendo que si una persona votaba una reforma con otro partido, entonces se acababa de volver de la tendencia política de ese partido, y ellos mismos están viviendo hoy, digamos que mi mamá diría, la lengua es azote de la realidad, en el sentido de que tanto que nos dijeron,
Por ejemplo, que si yo no estaba de acuerdo con la reforma a la salud del gobierno era porque yo me había vuelto uribista, cuando yo nunca voté por un candidato uribista y ahora ellos votaron por un presidente del Senado uribista, pero dicen que no lo son. Entonces es importante que nosotros sepamos más bien cómo crear una conciencia crítica de la ciudadanía frente a este tipo de narrativas que se imponen a veces de manera muy fácil. El día de la instalación del Congreso, el presidente Petro se fue, no escuchó a la oposición. ¿Qué opinión le merece este acto del presidente? Protesté el 20 de julio como protestaba cuando el expresidente Iván Duque se levantaba y no escuchaba a la oposición, porque para mí ese debería ser un acto mínimo de democracia, debería ser un acto mínimo de respeto por las voces críticas. Tanto que hablamos de defender la democracia en Colombia, la Constitución de 1991, incluso el Estatuto de Oposición que surgió en Colombia a partir del Acuerdo de Paz y que fue el que estableció ese tipo de garantías para la oposición. Imagínate, quienes siempre hemos defendido el acuerdo de paz que se firmó en el 2016, deberíamos defenderlo empezando por nuestro actuar público y político. Esto es respetar el estatuto de oposición. Obviamente, siempre que las intervenciones sean en el marco del respeto, yo no estoy diciéndole al presidente que se queda a escuchar si lo insultan, para nada. Si él se siente insultado y respetado, tiene todo el derecho de levantarse e irse, pero me parece que después de haber llegado 1 hora y media a la instalación del Congreso tarde, después de haber hablado 1 hora y 49 minutos, lo mínimo que uno esperaría de un presidente demócrata sería escuchar a los críticos. Y asimismo se lo exigiré a Abelardo de la Espriella de aquí en adelante, que escuche a las voces de los partidos y de los congresistas que seremos oposición a su gobierno. Ahora bien, hay algunos temas de los cuales el Congreso tendrá que ocuparse en los próximos días. Uno de esos es la propuesta de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Hay dos proposiciones que buscan que esto ocurra, hay una que se opone. ¿Cómo está avanzando ese proceso en el Congreso, en el Senado específicamente? ¿Y cuál es su postura respecto a esa propuesta de la Espriella? Mira, este es el mensaje que yo no quería que se diera con la elección de un presidente diferente al candidato de Abelardo, y es que la gente entonces ahora cree que Abelardo no tiene el Congreso, y el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene el Congreso. El Centro Democrático ha sido un partido de gobierno, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el partido de la U, es decir, que aquí vamos a estar frente a una aplanadora grande de los partidos declarados de gobierno. Y la primera votación en la que creo que eso se va a ver es esta proposición para que el presidente electo se posesione en una guarnición militar. Proposición que yo no voy a respaldar porque para mí es muy importante el mensaje simbólico de que sea el presidente posesionándose en este recinto tan importante, tan maravilloso, un salón con historia, con luchas, con causas y además con un mandato muy claro de que el poder militar está sometido al poder civil. Este mensaje que el presidente quiere dar, en donde el presidente va a posesionarse frente a lo que él reconoce, y yo también, pues, como los héroes de la patria, los militares, que son muy importantes, sin duda alguna, una parte constitutiva y esencial del Estado colombiano, pero desde mi perspectiva, lo que hace que la democracia sea una democracia es la sujeción del poder militar al poder civil, al poder ciudadano, a la voluntad popular. Y en ese sentido, pues digamos que a mí me parece desacertado que el presidente de la República llame a una posesión en una guarnición militar. ¿Cómo está avanzando este proceso en el Congreso? ¿Se sabe si todo, en caso de que se apruebe, si todos los congresistas tendrían que trasladarse a la guarnición militar o todavía no se ha discutido nada al respecto? Todavía no hay una discusión logística. El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que entonces él plantearía una conexión virtual, porque también uno dice, si estamos hablando de austeridad, ¿para qué llevar 280 congresistas a una guarnición militar? Realmente pienso que eso sería más bien como por un interés mediático del presidente de figurar y de hacer un show, pues, a lo que está acostumbrado, pero eso no es un mensaje de fondo, no resuelve nada. Sé que muchos congresistas aquí nos sentiríamos incómodos en esa realidad, así que yo espero que el Congreso de la República también dé un mensaje claro, como lo dio el día de la presidencia, y es que no aprobemos esta proposición, pero francamente lo veo difícil. ¿Cuáles van a ser esos proyectos o esas causas que va a impulsar en esta nueva legislatura?
Bueno, en primer lugar, vamos a presentar un proyecto de ley para hacer obligatorios los debates presidenciales. Esa guachafita de que aquí gana el candidato que más publica videos con inteligencia artificial y que más inflan las encuestas sin que tengan que ir a confrontar, a contradecir e incluso a dejarse persuadir de los otros candidatos presidenciales, no la podamos volver a permitir. Dos, como lo dije en campaña, hay que apoyar a las mujeres que son jefas de hogar, que no reciben cuota de los deudores alimentarios, es decir, la mayoría de personajes hombres que no responden por sus hijos. Así que nosotros vamos a retomar una ley que radicó Angélica Lozano y la vamos a fortalecer para hacer más estricto el registro de deudores alimentarios morosos. Ya en otros países del mundo, por ejemplo, no se les permite entrar a partidos de fútbol y a conciertos pagos a quienes no hayan pagado su cuota alimentaria. Y esto pasa en varios lugares y queremos implementarlo en Colombia. Y por último, yo te plantearía que pues tenemos una agenda larga, pero también tenemos una lucha muy fuerte por implementar las leyes que ya sacamos en el Congreso. Mira, nosotros logramos prohibir el matrimonio infantil, logramos la ley para erradicar la mutilación genital femenina y reformamos la ley 30 para financiar dignamente las universidades públicas. Estos 3 proyectos pasaron por unanimidad, así que uno esperaría que ganase el presidente, que ganase, se implementaran de manera decidida. Entonces, desde acá vamos a hacer un control político serio para que esas leyes no se queden en el papel, sino que se implementen. Muchísimas gracias, senadora, por darnos una perspectiva amplia de todos estos temas que ahorita se van a empezar a discutir en el Congreso, desde aquí y que vamos a estar muy pendientes de cómo avanzan estas iniciativas. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.